Buenos días otra vez. Bueno, esta es una plática de manejo del dolor lumbar crónico de origen discogénico. Vamos a hablar un poquito de principios, uso racional y dianas de inyecciones, sobre todo para nosotros que somos radiólogos guiadas por imagen. ¿Sí? Un poquito de recordar la unidad funcional de la columna y recordar un poquito todo lo que compromete a una unidad funcional de la columna. La unidad funcional de la columna, todos sabemos que se compone de dos cuerpos vertebrales, un disco intersomático y dos articulaciones por cada cuerpo vertebral, cigoapofisiarias o facetarias, que recordar que es una articulación sinovial, como cualquier otra articulación sinovial, ligamentos de soporte, como son los ligamentos interespinosos, el ligamento común anterior, el posterior, los ligamentos amarillos y la musculatura subyacente, o sea, los músculos que dan soporte a la columna. Eso es la unidad funcional del raquis, o lo que se considera de manera clásica la unidad funcional del raquis. Y todas estas estructuras pueden estar participando en la génesis del dolor lumbar. Y es importante que valoremos de manera precisa. Normalmente cuando ejecutamos a veces una placa simple o una columna lumbar en resonancia, mucha gente se enfoca principalmente a compresión discal o a cosas burdas como pueden ser unas fracturas o cosas muy evidentes, ¿no? Pero lo que nos va a dar calidad como radiólogos es a veces el fijarnos en todos los componentes de esta unidad funcional y saber que todos estos componentes pueden, como digo, contribuir que en principio pueden sufrir procesos degenerativos, el cartílago, el hueso, la sinovia, todos estos ligamentos, pero que todos esos procesos, incluso el músculo, una degeneración mioesteatóxica, pueden contribuir a la génesis del dolor. El dolor del lumbar crónico es un problema común, y a nosotros como radiólogos es un problema desafiante en cuanto a definir qué es lo que está causando este dolor al paciente. ¿Sí? Vean que el 90% de las personas vamos a experimentar dolor de espalda significativo. O sea, todos hemos tenido algún momento, vamos a tener algún momento en la vida que la columna, más nosotros que nos la pasamos sentados el 70 o el 60% de nuestra actividad diaria, vamos a tener un dolor significativo. Y normalmente se cree que el dolor lumbar es un proceso autolimitado. Normalmente le dices a la paciente, tómate algo y bueno, en unas 2 o 3 semanas se va a resolver el problema. Pero han surgido datos que muestran que muchas personas que sufren este tipo de dolores tienen recurrencias o siguen más un dolor o un curso crónico. ¿Qué es el dolor lumbar crónico? Por definición es un dolor que persiste por más de 7 a 12 semanas, o sea, de 2 a 3 meses, a pesar de un tratamiento conservador. Una vez más que debe estar guiado por un especialista médico, un especialista de otras actividades. O sea, una vecina no se considera un especialista en el manejo del dolor. Y se estima, como ven, que hay una prevalencia del 15%, pero a partir de ciertas edades, cuando alcanzamos edades más elevadas, podemos tener hasta un 44%, o sea, casi 1 de cada 2 adultos mayores. Y vean que no es exclusivo de países civilizados o países menos desarrollados o países primero, segundo, tercer, cuarto mundo. Aquí estamos nosotros, Latinoamérica, tanto norte, sur, central, siempre en México tenemos el problema de que nos localizan a veces mal, localizan los estudios en Centroamérica o en otros lugares, pero bueno, digamos que en Latinoamérica estos 4 grupos estaríamos aquí, ¿sí? Un poquito más prevalente en varones y prevalente, pues que estamos como en la media en mujeres, ¿sí? Y vean que es una causa no solo de disconfort, sino de pérdida de dinero. Se estima que se pierden entre 20 y 50 mil millones de dólares al año por el dolor de espalda. 1 de cada 20 permanentemente discapacitado. 1 de cada 10 durante 3 meses no puede ir a trabajar.
1 de cada 5 van a estar un mes sin poder ir a trabajar. Es la principal causa de discapacidad asociada al trabajo. El 40% de días de pérdidas se deben a dolor de espalda. El 21% del salario anual de un trabajador se puede llegar a perder por dolor de espalda. Y es la segunda causa de más visitas al médico. Al médico que incluye, vean, y ahí estamos nosotros, X-ray, o sea, hay placas de rayos convencionales, resonancias magnéticas y un montón de cositas que vamos a hacer a estos pacientes. Como decíamos, cualquier alteración asociada a la unidad funcional va a facilitar la degeneración del resto de los componentes y esto va a provocar o posible condicionar dolor, ¿sí? Según el tipo de articulación implicada en ese segmento funcional, vamos a tener diferentes enfermedades degenerativas. Ya sea, por ejemplo, si tenemos alteraciones en la articulación cartilaginosa intervertebral, disco, vamos a poder tener condrosis, osteoporosis intervertebral o espondilosis deformante. Si tenemos alteraciones en las articulaciones sinoviales apoficiarias, pues vamos a poder tener quistes sinoviales, hipertrofias de la cápsula sinovial, osteoartritis, osteoartrosis, o sea, artrosis sinovial, artrosis facetaria con la posibilidad de una inflamación de una osteoartritis facetaria. Si tenemos en las entesis o en los ligamentos que participan en esta unidad funcional, pues podemos tener este tipo de patologías, esclerosis idiopática difusa, osificación del ligamento espinal, enfermedades inflamatorias del ligamento interespinoso o la famosa enfermedad de Bastru, o cambios en la musculatura paraespinal y osteotosis, que vamos a ver que puede ser un condicionante. Principalmente vamos a ver como condicionantes de dolor estas dos y podemos tener otras variantes como enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Ancelotti y muchas más, ¿no? Pero bueno, vamos al grupo principal de lo que vamos a ver todos los días. En la mayoría de los casos, ¿qué va a pasar? Que no vamos a poder definir un generador de dolor definitivo. O sea, ¿por qué? Porque el paciente que tiene, vámonos atrás, el paciente que tiene osteoartritis o osteoartrosis de la enfermedad facetaria, que puede tener en el estilo un cambio inflamatorio en esa articulación, seguramente va a tener condrosis y osteocondrosis intervertebral, probablemente va a tener osteoespondilosis deformante, puede que tenga alguna osificación o puede que tenga algún otro tipo de alteración. Por eso a algunos no nos gusta a veces interpretar la columna lumbar de los pacientes adultos mayores porque no tienen solo ese quiste sinovial que puede estar causándole dolor, sino que tienen otras muchas cosas y a veces hay que definir qué es lo que le está causando dolor. ¿El disco intervertebral es el que causa dolor? Bueno, en un 39% sí, pero vean que un 61% es la causa que no, ¿sí? Y principalmente también cuando vemos a un paciente en resonancia, pues probablemente vamos a tener enfermedad discal, pero no todos los discos degenerados o herniados son dolor. Esto nos complica más la definición de qué es lo que está causando dolor al paciente, ¿sí? Recordad que la degeneración del disco es una parte natural del proceso de envejecimiento. Lo mismo que tenemos arrugas en otras partes, el disco se va a ir desecando y a partir de la tercera de la vida, los pacientes pueden tener fisuras, deshidrataciones parciales, caídas en la altura, que no necesariamente van a ser dolorosas. Acordarse que esto es como el disco intervertebral, todos lo sabemos, tiene un núcleo pulposo, esto es como este panecito, tiene un núcleo pulposo gelatinoso con colágena tipo 2. Es una estructura que supuestamente favorece la absorción a impactos y permite la dispersión axial de las fuerzas tensionales. Y luego tenemos un anillo que está entrecruzado con una región angular. Tenemos atrás las fibras de Sharpey, tenemos un anillo interno y un anillo externo, con diferentes, digamos, separaciones entre las bandas y los anillos, y estas bandas se pueden fisurar y se pueden separar, ¿sí? ¿Qué inerva al disco intervertebral? Bueno, el núcleo pulposo no está inervado porque lo único que está inervado en el disco intervertebral es el estercio exterior del anillo. Esta parte exterior está inervada. Que está inervada por un pequeño ramo que sale de la rama ventral, que es el nervio recurrente meningio o
sinovertebral. Este nervio inerva el anillo, y cuando hay desgarros asociados a la edad o asociados al trauma, en el intento de reparación se genera una neoformación de vasos que van a intentar reparar esta fisura con un avance de fibras simpáticas del plexo nociceptor, y esto va a ser lo que va a dar origen al dolor de tipo discogénico. Vean que no necesariamente es un dolor asociado a una compresión, estamos viendo un dolor asociado a una degeneración. Y además este dolor, como son ramas comunicantes del nervio espinal, pues tiene un componente no segmentario, es un componente simpático axial que no va a definirse tan bien como un dolor radicular. Este dolor discogénico puede ocurrir por 3 causas. Por infección, que no vamos a hablarlo, por torsión, que es un daño que va a causar, o sea, una torsión brusca va a causar daño posterolateral y va a causar desgarros en el anillo, y ese desgarro se va a intentar reparar, y ese desgarro puede causar dolor crónico, el típico dolor de los jugadores de tenis y de los jugadores de golf, los al golf, o por la interrupción interna o lesiones del anillo interno. Como veíamos, la lesión por torsión va a causar ese daño, pero no solo va a causar ese daño en el aspecto posterolateral del disco, sino que también va a causar daño en las articulaciones, y una vez más podemos tener lo típico de los pacientes, por ejemplo, que hacen abuso en componentes de torsión de su columna. Vamos a ver lesiones o desgarros radiculares, desgarros radiales del tercio externo paravertebral y sobrecarga de articulación. Y siempre tenemos que buscar este componente a la hora de valorar el paciente, ¿sí? Como digo, estas fuerzas de torsión, junto con la carga axial, dependiendo de la magnitud, de la duración y del origen de la zona celular, va a causar ese desgarro, y va a causar o condicionar degradación de los componentes del núcleo, fisuras radiales que se van a extender hacia el anillo inervado, y van a originar dolor discogénico. Este tipo de dolor no se debe confundir con los cambios degenerativos, que son independientes, y los cambios degenerativos del disco relacionados con el envejecimiento no se van a relacionar con el dolor. Entonces, bueno, es un poquito complejo definir si ese cambio es asociado al dolor o asociado a una actividad rotacional. Cargas repetitivas, va a producir fracturas de la placa terminal, degradación del disco, escape del material del núcleo, proceso inflamatorio asociado, reinervación, dolor, factores de proinflamación. Y ¿cómo lo vamos a ver nosotros? Pues esas fracturas radiales o esas zonas de hiperintensidad zonal que se asocian, es tejido de granulación que está intentando reparar esas fisuras y que se asocian al dolor discal. Vean que estas zonas son las que se asocian a los despegamientos del anillo y al dolor, y que característicamente van a responder a los procedimientos. ¿Cómo los vamos a clasificar? Bueno, pues hay clasificaciones, para todos hay clasificaciones, pueden ser anteriores, pueden ser ventrales, nostrales, pero característicamente las que van a condicionar más molestia y más dolor crónico son este tipo de intensidades. Y también podemos tener este marcador, que es un marcador o un biomarcador, ahora que están tan de moda, asociados a las imágenes, ¿sí? Estas unidades o signos de unidad discal en las imágenes de resonancia ultracorta, cuando vemos estas hiperintensidades, estos discos se van a asociar, T2, junto con la hiperintensidad zonal, se van a asociar a dolor discal y a inestabilidad.
Entonces ya sabemos qué discos pueden estar doliendo en cuanto al dolor discal y cómo vamos a definir si realmente ese disco nos está doliendo o es otra cosa. Normalmente ahí es cuando intervienen nuestras agujas, nuestras inyecciones, digamos, espinales de agujas, ¿sí? ¿Cuándo proponerlas? Bueno, tenemos signos o síntomas clínicos sugestivos de afección espinal multinivel, tenemos imágenes multinivel con anormalidades entre los síntomas que presenta el paciente y la imagen, o no encontramos anormalidades de imagen que correlacionen con los datos clínicos, y antes de que el cirujano decida hacer algún procedimiento, es raro que a veces el cirujano nos lo pida, a veces lo tenemos que sugerir, vamos a proponerle algún tipo de inyección. Puede ayudar, o sea, las inyecciones diagnósticas pueden ser diagnóstico-terapéuticas. ¿Por qué? Porque pueden ser manejo conservador de ese dolor, o pacientes que presenten una condición inoperable, o paciente posoperatorio que no puede ir a la fisioterapia y que requieran algún tipo de inyección coadyuvante, o pacientes que no pueden recibir terapia oral analgésica y que requieren que les echemos una ayuda a través de las inyecciones, o que una vez que el paciente se operó, presente un dolor segmentario adyacente al acto químico. Bueno, hacer un examen físico del paciente y vamos a hacer este tipo de esquema mental a la hora de valorar este tipo de pacientes, ¿sí? Vamos a ver un paciente con dolor de espalda baja y vamos a definir si es un dolor de espalda idiopático sin banderas rojas o un dolor con una radiculopatía espinal, pero lo que a nosotros nos interesa es si existen banderas rojas. Si encontramos alguna lesión, no, y si no encontramos alguna lesión, nos vamos a un tratamiento, ¿sí? ¿Cuáles son las banderas rojas? Pues es un trauma mayor, pacientes de menos de 20 años o más de 50 con fiebre persistente, un tumor previo, enfermedad metabólica, fuerza menor muscular distal a 3.5, datos de tono medular, una lumbalgia nocturna que no se modifica durante el reposo, o que a pesar de, una vez más, de un manejo adecuado, persiste de 2 a 4 semanas, o un dolor axial que incrementa con la actividad. En ocasiones estos métodos de imagen no son suficientes, Esto lo conocemos todo, una protrusión discal que curiosamente no contacta con la raíz, ¿no? Que está libre, o que si la comprime pues ya nos vamos directamente. Entonces tenemos el paciente con dolor de espalda baja. Si tiene un dolor radicular, vamos a hacer si tenemos una imagen con un dolor radicular, vamos a hacer una inyección, y si esta inyección no le alivia el dolor, nos vamos a ir a hacer una discografía. La discografía puede ser positiva o negativa. Si la discografía es negativa, vamos a inyectar a las facetas, y si las facetas son negativas, vamos a inyectar a la articulación sacroiliaca. Dolor radicular, raíz, negativo, discografía negativo, facetas negativo, sacroiliaca. O si es negativo, sacroiliaca y faceta. O sea, siempre de raíz hacia atrás. No radicular, nos vamos a las facetas porque puede ser un dolor facetario, un dolor sacroiliaco, negativo articulación hacia atrás, negativo articulación, si no, nos vamos a discografía. Una vez que hemos caído en discografía, y si la discografía es positiva, vean que una vez que la discografía es positiva, ahora podemos hacer algunas cosas, ¿sí? La discografía es un procedimiento que se realizó, es un procedimiento de los más antiguos que tenemos en los años 48. No teníamos tomografía todavía, no teníamos resonancia, y se hacía para ver protrusiones discales o para ver extravasaciones del espacio epidural. Y vean, este es un disco, una discografía del año 48 con un disco sano, y un disco con una protrusión discal, con una hernia, una extravasación de contraste al espacio epidural, para que se operasen esos pacientes o para ver si ese disco era sintomático, ¿sí? Después se pasó a la discografía provocativa, que lo único que hace es incrementar la presión para intentar reproducir el dolor.
La justificación de la discografía, como habíamos dicho, como habíamos visto, la inervación del nervio, desgarros incompletos pueden provocar salida del material y este desgarro puede ser responsable, no necesariamente. ¿Cómo se hace la discografía? Sigue siendo el estándar de oro para el diagnóstico del dolor de espalda discogénico, y lo que hacemos es con una aguja chiva o una aguja curva, a través de un abordaje parafacetario, inyectamos en el disco vertebral con material de contraste y vemos que hay un desgarro con extravasación, bueno, salida del material de contraste al espacio foraminal. ¿Sí? Hay gente que, bueno, que graba la escala visual, pero por lo general lo que hacemos es grabar que hay un dolor concordante, un dolor discordante. Y es que se basa en esto. El punto crítico de este estudio es que el estímulo del disco sano puede provocar dolor, pero si utilizamos pruebas, digamos, coadyuvantes, vamos a tener un buen valor predictivo en aquellos pacientes que tienen mucha enfermedad discal o mucha enfermedad multisegmentaria, para que nos vayamos directamente al disco que probablemente le está provocando el dolor. ¿Sí? Bueno, no debe realizarse si el paciente no va a someterse a cirugía de fusión o a tratamiento intradiscal. O sea, no es un procedimiento que se realice a todos los pacientes, es un paciente en el que ya tenemos una posible propuesta de tratamiento. Vean que no es un estudio que se haga en años 50, se sigue haciendo, todavía se hace mucho, y que se hace a baja presión, con discos negativos, y que reproduzca el dolor a una escala de 6 de 10. O sea, no diga que no basta que me parece que sí, que no. Ese sería un disco o un posible falso positivo. ¿Sí? Es seguro, es un procedimiento muy seguro en cuanto a mortalidad, requiere profilaxis antibiótica. Cuando se revisa la utilidad, si vemos los pacientes operados frente a los pacientes no operados con discografía provocativa, positiva, respalda o de efectividad es un 89% de éxito frente a un 52%, pero curiosamente en los pacientes que hacemos discografía hay gente que dice que esa discografía puede provocar en los pacientes que no fueron provocadas positivas una degeneración discal más rápida, y que en un periodo de 10 años, comparado con los controles, haya hernias discales laterales al sitio donde se hizo la punción discal. Por eso digo, solo se debe realizar si el paciente se va a someter a un procedimiento de discolisis o de fusión espinal. Como ven, tiene una efectividad del 80-89%, los pacientes que se incluyen en procedimientos de fusión espinal, y que también tiene esta posibilidad. Vean que la P es altamente significativa en cuanto al grado previo de daño, pero también en el lado de la función discal. Por lo tanto, hay que valorar el riesgo. ¿Sí? La discografía provocativa nos va a dar este patrón o este posible patrón de discogramas. Nos puede dar un patrón sin cambio, un patrón con bajo porcentaje de degeneración discal, una degeneración parcial menor al 50%, una degeneración mayor al 50%, principalmente sin desgarros al anillo, con desgarros al anillo interno, la clasificación 1 de Dallas modificada, con desgarros 2 al anillo externo y con desgarros externos, la clasificación 3. ¿Esta clasificación para qué nos sirve? Cuando hacemos procedimientos de los que vamos a ver de nucleolisis, esta clasificación de Dallas permite
saber que los pacientes que tienen desgarros tipo 1 y tipo 2 van a responder mejor a técnicas de nucleolisis química o de radiofrecuencias. Y los pacientes que tienen desgarros más amplios, por lo general, no van a responder a buenas técnicas nucleolíticas. Si vean, este es un Dallas 1, prácticamente tiene esta forma de algodón, de nube, de núcleo pulposo íntegro. Este sería, perdón, un 0, este sería un Dallas 1, donde tenemos una pequeña fisura del anillo interno, de Dallas 2, con una fisura que se extiende al anillo interno, pero no hay extravasación, y un Dallas 3 con salida del material al anillo, o sea, externo, al anillo externo y al espacio integral. ¿Sí? Esto sería, hay una clasificación primaria y una clasificación de Dallas modificada. La secundaria incluye 6 tipos de disco y la primaria es la que vimos anteriormente, del 0 al 3, que son 4 discos, que sería este 0, 1, 2, 3 y se acabó. Sí, este 3 incluiría estos 3, pero hay gente que incluye el espacio epidural como un 4 y 3 estos dos. ¿Sí? Se puede hacer con fluoroscopía también, con tomografía, siempre con la técnica que nos encontremos más a gusto. Y una vez que hemos definido este disco, Dallas está desgarrado y que está condicionando el dolor discogénico por la clínica, por la imagen y por la provocación, podemos o le puede proponer el cirujano tal vez terapia convencional o terapia de alivio del dolor que no haya modificado, infusión o técnicas de nucleolisis discal antes de proponer una cirugía de fusión en un paciente joven. ¿Sí? Objetivos son estos, ¿sí? Mejorar la función y mejorar el umbral del dolor y evitar la fusión espontánea. ¿Con qué se pueden hacer? Se pueden hacer con papaverina, con láser. La papaverina ya se dejó de utilizar por las reacciones anafilácticas. Se pueden hacer con ácido metileno, se pueden hacer con plasma, se pueden hacer con plasma rico en plaquetas, con ozono, pero ozono intradiscal, no el ozono que ponen ahí en el barrio. Se puede hacer con cocaína, con células mesenquimales, se está haciendo, con agua a presión. Pero ¿qué tienen en común todas estas técnicas nucleolíticas? Todas, al principio, si uno las va tomando por separado, todas estas son neurolíticas y todas, principalmente, lo que van a hacer es denervar estas zonas que habíamos visto en un principio, que se reinervan por el plexo sinovertebral. ¿Sí? Incluso ayuda también que durante estas técnicas nucleolíticas se hagan bloqueos paravertebrales o transforaminales de, como habíamos visto, el plexo simpático vertebral para ayudar. ¿Sí? ¿Nosotros qué es lo que hacemos? Nosotros lo que hacemos es, como nucleolisis desde los años 90, con 0,4 mililitros de alcohol, que es muy segura y es muy efectiva. Lo desarrolló esta gente del grupo de Barcelona-París, con Jacques Theron. Su primer artículo fue en el año 92, y aunque ellos después patentaron una cosa que se llama alcohol gelificado, que simplemente es alcohol con un poquito de etilcelulosa. ¿Sí? Se puede hacer a nivel de hernias cervicales, y una vez que se hace a nivel de hernias cervicales o a nivel de hernias lumbares, al post vemos que la escala analógica del dolor y la escala funcional mejoran de manera significativa en grupos grandes. ¿Sí? Alcohol gelificado, alcohol convencional, los mismos resultados, grupos diferentes reproducen lo que se está haciendo a 36 meses. ¿Sí? Vean que la efectividad del alcohol gelificado a 12 meses en cuanto a la descompresión, quirúrgica convencional frente a la alcoholización, las curvas a los 12 meses prácticamente en cuanto a discapacidad y en cuanto al alivio del dolor son semejantes. ¿Sí? Lo mismo en cuanto a diferentes grupos, discos herniados, congruentes, sin síntomas y no calcificados, satisfactorio excelente, un 50%, 10% con buena, o sea, un resultado de 70 y tantos % frente a
o un resultado pobre, o sea, 1 de cada 10 no va a resultar. ¿Cómo resulta la eficacia o cómo conseguimos estas eficacias? Seleccionando más al paciente. Si seleccionamos mejor al paciente, con técnicas provocativas, con ese árbol de algoritmo, con esa selección del dolor puro discogénico, disco único, disco herniado del menos del 25%, el paciente joven vamos a tener mejores resultados. Si metemos muchos recomendados, vamos a tener peores resultados. Esto va a subir. ¿Por qué? Porque metemos pacientes con discos vacíos, con discos de 3 niveles, con enfermedad multisamentaria, con enfermedad fascitaria, con enfermedad osteodegenerativa asociada, y esto nos va a incrementar nuestra tasa de fallo. Pero vean que en procedimientos medianamente seleccionados y bien seleccionados, la tasa de satisfacción es excelente, con desaparición de síntomas y recuperación completa en más del 55%. Ocasional, estos satisfactorios, dolor ocasional con dolores episódicos que se pueden solucionar con analgesia y sin limitación a la actividad. El alcohol de metileno pues funciona igual, se puede utilizar alcohol de metileno, hay grupos que lo utilizan, son grupos a veces asiáticos que lo combinan a veces con extractos de hierbas tradicionales. Vean que hay gente que inyecta también interleucina, también tocilizumab para proporcionar un analgésico que va a inhibir la expresión de interleucina, porque hay gente que asocia este dolor discogénico a la interleucina, y hay gente que se está haciendo más que inyección rica de plasma, que no ha resultado excelente. Hay gente que está inyectando células mesenquimales que se obtienen de la grasa abdominal. El problema de las células mesenquimales que se obtienen de la grasa abdominal, que está empezando a que más que técnicas destructivas son técnicas constructivas, son técnicas que encarecen muchísimo el procedimiento. O sea, tengan en cuenta que 0,4 mililitros de alcohol absoluto son menos de 5 o 10 pesos, y una aguja de chiva máximo puede costar 1.500 pesos. Es un procedimiento de estos que te excluye de la cirugía con resultados excelentes en 1 de cada 2 pacientes, o sea, la mitad de los pacientes, puede costar a 2.000 pesos. ¿Sí? ¿Qué pacientes son los candidatos ideales? Pacientes con discos sintomáticos, con manejo conservador que haya fallado. Una vez más, el manejo conservador es importante, nuestros oncólogos trabajan en sincronía con nosotros, y le hacemos una discografía. Si la discografía es positiva, ya estamos hablando de posibles tratamientos restauradores, ya sean cirugía, no estamos obviando el posible cirugía de fusión espinal, pero a veces antes de pasar a este tipo de cirugía pasaríamos por tratamientos no tanto restaurativos como sería lo de plasmas, terapia génica y terapias digamos, en experimentación, sino hacer técnicas líticas fiscales en los que vamos a alcoholizar, dependiendo un poquito de nuestra disponibilidad de material y de nuestra disponibilidad de sustancias. ¿Sí? En México el discogel es extremadamente caro, una ampolleta de discogel, que es, una vez más, alcohol con celulosa, metilcelulosa, nos va a costar entre 1.500 y 1.000 euros, mientras que, una vez más, el alcohol absoluto con el que se dio la técnica cuesta máximo, yo creo que una botella de 500 mililitros de alcohol absoluto cuesta 300, 400 pesos. ¿Sí? Si es negativa, ya no estamos hablando de técnicas líticas ni de técnicas terapéuticas, estamos hablando de otro tipo de manejo. ¿Sí? Una vez más, lo mismo que hemos visto ahora, solo dolor lumbar, si está preservada la movilidad, se puede reemplazar el disco. Si no está preservada la movilidad, vamos a técnicas de fusión. No estamos excluyendo estas técnicas quirúrgicas, pero podemos pasar por este tipo de procedimientos de manejo semiconservador, ¿sí? En el que ha fracasado la terapia conservadora, en la que nos vamos con la discografía, y una vez más, si la discografía es positiva, podemos
proponer este tipo de procedimientos como son, una vez más, quirúrgicos, que no hacemos como radiólogos, que son ablaciones del plexo o del nervio sinovertebral, pero sí los que hacemos nosotros que son ablaciones con radiofrecuencia o técnicas de disco intervertebral. ¿Sí? Eso es todo. Muchas gracias.